Bienvenidos a una nueva edición de Lo Esencial en Histología. Vamos a dar inicio al ciclo de sesiones sobre el tejido básico, especializado en la contracción y en los movimientos, es decir, el tejido muscular. El tejido muscular se clasifica con base en la presencia o ausencia de estriaciones en el citosol de sus células. Si estas estriaciones están presentes, el tejido muscular será de tipo estriado y si están ausentes, será de tipo liso. A su vez, existen varios tipos de músculos estriados: el esquelético, el visceral y el cardíaco. El músculo liso tiene una distribución muy amplia. Por otra parte, en el caso del tejido muscular, cambian un poco los términos. Acá no nos vamos a referir a citoplasma, sino a sarcoplasma. No diremos retículo endoplásmico liso, sino retículo sarcoplásmico. No diremos membrana plasmática, sino sarcolema. Entonces, sarco hace referencia a músculo. Las células musculares lisas pueden subclasificarse en células musculares lisas comunes, que son las que vamos a estudiar en esta sesión, y tendremos una sesión a posteriori para las células musculares lisas especiales. Dentro de estas células musculares lisas especiales se encuentran las células musculares ramificadas, células mioepiteliales en cesta, células mioepiteliales y células mioides, o también llamadas miofibroblastos. Entonces, el tejido muscular liso puede estar presente en vísceras y en vasos sanguíneos. Lo cierto es que tiene una distribución bastante amplia y que es de dominio involuntario. Nosotros no podemos controlar la contracción del músculo liso. Y precisamente es por esta cualidad que el músculo liso va a participar en procesos como la digestión, la respiración, la reproducción e inclusive en el control de la presión arterial. Otro punto muy importante a destacar es que las células musculares lisas pueden hallarse aisladas o agrupadas. Cuando están aisladas, pueden estar a nivel de las cápsulas o el estroma de algunos órganos macizos, como por ejemplo la próstata. Y pueden estar también de forma aislada en el tejido conectivo subcutáneo, a nivel, por ejemplo, de la areola y el pezón de la mama, y también de forma más individualizada a nivel de lo que sería el tejido conectivo laxo de vellosidades intestinales, lo que vamos a llamar en este momento músculo de Bruch. Y también las células musculares lisas se pueden encontrar agrupadas. Entonces, cuando están agrupadas, van a constituir túnicas musculares, eh, que están presentes en las vías urinarias, en los tubos digestivos, también hacen vida en vasos sanguíneos y inclusive dentro de algunos órganos pueden formarse varias túnicas de células musculares lisas. También vamos a encontrar pequeños grupos de músculos lisos que están muy bien individualizados, ¿no? Como los músculos piloerectores asociados al folículo piloso en la piel, y a nivel de lo que sería el globo ocular, eh, relacionados con el iris. Entonces, todos estos son ejemplos de referencia. Lo que quiero que comprendas en esta sesión es que
las células musculares lisas pueden estar o aisladas o pueden estar agrupadas. Y cuando se agrupan, suelen constituir túnicas en los órganos. Este esquema nos permite comparar rápidamente la morfología de los miocitos. En el caso A es el miocito estriado esquelético, en el B el miocito estriado cardíaco y en el C el miocito liso. Los casos A y B presentan estriaciones a nivel de su sarcoplasma. El caso C carece de ellas. Las células en A y en B son cilíndricas, pero en el caso B, las células son cilíndricas y se ramifican. Eso no ocurre en A. Y en el caso C, las células son fusiformes o ausadas. Y finalmente, con respecto a los núcleos, en el caso de los miocitos en A, vemos que son células multinucleadas y estos núcleos se encuentran subsarcolémicos o subplasmalemales, debajo de la membrana plasmática, pero son muchos núcleos. Y en los casos B y C, los núcleos son únicos y suelen ser centrales. ¿Cuál es la diferencia entre estos últimos casos? La forma de la célula y la presencia o ausencia de estriaciones en el citosol. Ahora vamos a detallar cómo identificar el tejido muscular liso en el microscopio fotónico. En un corte histológico longitudinal puede identificarse la forma fusiforme con los núcleos centrales en estas células. Pero la misma célula, si es apreciada en un corte transversal, vamos a observar que hay una notable variación en el diámetro de las células seccionadas transversalmente y solo vamos a apreciar su núcleo central en los contornos que sean más grandes. Entonces, este es el aspecto de una célula fusiforme del músculo liso, seccionada longitudinalmente. Acá está su núcleo. Y aquí vemos a la misma célula seccionada transversalmente. Este es un órgano. Identifiquemos los tejidos básicos. Acá el epitelial. Este es el conectivo. Y este es el muscular. Nos faltaría el nervioso, pero tranquilos. Ese está allí, solo que no vamos a indagar en él. La necesidad de contracción de este órgano digestivo es tal que desarrolla una túnica muscular de importante espesor. Ahora debo preguntarles, ¿nosotros somos capaces de controlar voluntariamente la contracción y relajación de los intestinos, de los bronquios? Correcto, la respuesta es no. Por ende, en estas localizaciones podemos encontrar tejido muscular liso. Las células musculares lisas en secciones longitudinales se aprecian fusiformes o ausadas, con su citosol, que es acidófilo, y vamos a apreciar que no se observan igual estas células musculares lisas en cortes longitudinales que en cortes transversales. Esta es la sección longitudinal y esta es la sección transversal. Lo que es constante es que el citoplasma es acidófilo y el núcleo va a ser central en estas células. Entonces vamos a dar mayor aumento, mayor magnificación para estudiar mejor estas células. Aquí tenemos un miocito liso en longitudinal
Estos son otros ejemplos. Y esta sería la misma célula en transversal. Entonces, seguramente debes hacerte la pregunta de si puedo encontrar células musculares lisas, longitudinales y transversales al mismo tiempo. Y la respuesta es sí, porque recuerda que los órganos pueden tener túnicas musculares y algunas túnicas musculares son longitudinales y otras son transversales al momento del corte. Inclusive se describen en algunos órganos túnicas oblicuas de músculo liso. Ahora, ¿qué quiero que te lleves como sinopsis? Las células musculares lisas son células alargadas, fusiformes o usadas, con citoplasma acidófilo, sin estriaciones, con núcleos ovales, únicos y céntricos. Su longitud es variable. Por ejemplo, en las paredes de los vasos sanguíneos, estas células pueden tener longitudes de 5 a 20 micras. No son tan alargadas. Si las comparamos con una célula muscular lisa del músculo liso intestinal, como sería este caso, que pueden llegar a medir hasta 200 micras de longitud. Y en el caso del útero grávido, del útero de una gestante, eh, la célula muscular lisa puede llegar a tener una longitud hasta de 500 micras. Entonces, estas células musculares lisas se ajustan a la necesidad del órgano. Ahora veamos esquemáticamente la ultraestructura de los miocitos lisos. Ellos son capaces de secretar y producir una lámina basal, similar a lo que pasaba en los epitelios. Pero no solamente hay lámina basal en las células musculares, sino también puede haber una lámina basal asociada a los axones del sistema nervioso periférico. Aparte, podemos reconocer que en el sarcolema hay una serie de depresiones a las cuales vamos a llamar caveolas. Y en su estructura hay proteínas de tipo caveolinas. Encontramos también vesículas de pinocitosis y también tenemos estas estructuras llamadas cuerpos densos. Los cuerpos densos pueden estar distribuidos al azar en el citoplasma o adheridos a el sarcolema, la membrana plasmática. Y estos cuerpos densos sirven para fijar o anclar a la actina. Y la actina se asocia a la miosina. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que necesitamos en sí para la contracción? Si ya tenemos actina, pues nos faltaría la miosina, ATP y calcio. En general, esta parte asociada a los cuerpos densos va a ser citoesqueleto contráctil. Y recordemos que el citoesqueleto contráctil se suele organizar en filamentos finos de actina y en filamentos gruesos de miosina. Entonces vean cómo ese citoesqueleto contráctil se orienta de manera oblicua o en múltiples direcciones. Y esto es una diferencia con respecto a la orientación de los filamentos contráctiles, los músculos estriados, que más bien están en serie, muy organizados. Y finalmente debemos comprender que estas células tienen la capacidad de estar en contacto directo y en comunicación directa con otras células musculares lisas a través de uniones tipo nexos o gap junctions. Este sería otro esquema para ver un miocito liso en estado relajado y acá en estado contraído. Contracción, en la mayoría de los casos, significa acortarse.
acortamiento. Y vean cómo cuando la célula se contrae, inclusive el núcleo pareciera torsionarse y espiralizarse para adaptarse a la forma de la célula en el estado de contracción. Ahora veamos todos estos aspectos ultraestructurales en las electronomicrografías. DB hace referencia a los cuerpos densos y desde el punto de vista de la composición molecular de estos elementos van a presentar alfa-actinina. Vean que son estructuras electronodensas. La alfa-actinina sirve para anclar a la actina. Otro punto particular e interesante es que por cada filamento de miosina van a haber asociados a este de 15 hasta 40 filamentos de actina. Y estas células también van a tener filamentos del citoesqueleto de tipo intermedios como la bimentina y la desmina. Y CT hace referencia a la lámina basal que hemos mencionado anteriormente. Esta lámina basal, por cierto, tiene colágeno de tipo 1 y de tipo 3. Y el tipo 3, recuerden que son fibras reticulares. Ross también incluye el colágeno tipo 4. La verdad es que esta delgada lámina basal es parte de una estructura protectora de la célula muscular lisa llamada endomisio. Entonces el endomisio es el tejido conectivo que protege y rodea a cada miocito por individual. Estas son otra serie de electronomicrografías donde vamos a poder detallar la superficie de nuestra célula muscular lisa con una serie de depresiones o cavitaciones en la membrana plasmática que son las caveolas. Entonces podemos detallarlas muy bien en estas electronomicrografías. Estas caveolas cumplen un rol muy importante en lo que sería lograr concentrar calcio en estas cavidades para que este calcio, con los estímulos adecuados, pueda ingresar al citoplasma de la célula y desencadenar el fenómeno contráctil. Estas caviolas pueden tener diámetros desde las 70 hasta los 120 nanómetros y en general aumentan la superficie de contacto o de recepción de la membrana plasmática de esta célula hasta el 70%. En los casos de las células musculares lisas, no vamos a tener túbulos T o túbulos transversos como en las células musculares estriadas. Su equivalente podrían ser estas caveolas, ¿no? Y bueno, básicamente existen dos tipos de interacciones o uniones celulares entre las células musculares lisas. Ya les mencionaba que están las uniones comunicantes o de tipo nexo, que proveen un acoplamiento eléctrico entre las células musculares lisas, pero también tenemos zónulas adherens entre estas células. Y la célula muscular lisa es capaz de sintetizar y secretar los elementos de la matriz extracelular próximos a ella, incluido el colágeno y las fibras reticulares. Profundicemos más sobre las caveolas. Las caveolas se van a originar de balsas lipídicas o almohadillas lipídicas. Estas almohadillas lipídicas o balsas lipídicas son dominios de la membrana plasmática funcionales que tienen o son muy ricos en esfingolípidos y colesterol. Pero entre estos lípidos van a haber una elevada cantidad de proteínas
que van a cumplir las veces, en este caso, de canales iónicos, por ejemplo, de calcio, y de receptores para hormonas y neurotransmisores. Entonces, la verdad, pues es que estas caveolas se forman a partir de estas balsas, por depresiones de estas balsas lipídicas, se invaginan y vamos a tener que se comienzan a asociar proteínas de tipo caveolinas, que pueden ser de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Y vamos a ver que las caveolas no son exclusivas de las células musculares. Entiéndase que también pueden estar presentes a nivel de los endotelios, a nivel de fibroblastos, a nivel de adipocitos y por supuesto en el músculo, ¿no? Como hemos mencionado. Y una vez que se ha cumplido la invaginación, se puede extruir esa caveola hacia el citosol, quedando como una vesícula asociada a la pinocitosis. Entonces, esta vesícula pues ha acumulado proteínas transmembranales como proteínas G, tirosinquinasas, canales iónicos e inclusive óxido nítrico. Factor muy importante en lo que sería la relajación de la célula muscular lisa. Ahora hablemos de los ciclos de contracción y relajación en la célula muscular lisa. Vean cómo se organiza acá la miosina cuando va a haber contracción. Las cabezas globulares de la miosina se orientan de manera opósito polar. Y esto va a garantizar que la célula, cuando se contraiga, se acorte por los polos opuestos y no por un solo lado. Entonces, ese es el caso de estos filamentos que dicen side polar filaments. Y cuando la célula se relaja, más bien estos filamentos se extienden y suelen plegarse. Entonces, este sería el estado de mi citoesqueleto contráctil, en el estado relajado y en el estado contraído. Miren el cuerpo denso, que tiene alfa-actinina, vincula filamentos finos de actina, y aquí en este estado relajado vemos que no se me están organizando de manera opósito polar los filamentos gruesos de miosina. Y se asocian estos filamentos intermedios de bimentina y de desmina. Y en este caso, ya cuando se iba a ver el fenómeno contráctil, el filamento fino se ha asociado con el filamento grueso para generar el fenómeno de acortamiento y de contracción. Este sería el esquema que nos va a permitir comprender la fisiología de la contracción del músculo liso. Entonces, ¿qué fenómenos pueden desencadenar la contracción de las células musculares lisas? Las células musculares lisas pueden ser estimuladas a través de la sinapsis mediante neurotransmisores, pero también las hormonas pueden generar la contracción del músculo liso y fenómenos mecánicos como el estiramiento. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores que desencadenan la contracción de la célula muscular lisa? Neurotransmisores, hormonas y factores mecánicos como el estiramiento. El músculo liso participa en actividades que incluyen mantener el tono de algunos órganos
y pueden participar en mantener fenómenos contráctiles parciales, ¿no? Y sostenidos. Pero también participan en contracciones de tipo peristálticas, que son patrones coordinados y alternos de periodos de contracción y de relajación, que juegan un rol muy importante en la vía digestiva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se da todo el fenómeno contráctil? Vamos a tener en consideración que necesitamos elevar las concentraciones de calcio en el citosol. Para esto, teníamos en nuestras caveolas canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio pueden aperturarse por fenómenos eléctricos, canales de calcio voltajes dependientes, o pueden aperturarse por fenómenos mecánicos, que serían canales de calcio de estiramiento. Una vez que se abre mi canal, se permite el ingreso masivo del calcio al citosol, y esta es una ruta. La otra ruta sería la que está relacionada con neurotransmisores y con hormonas. Estas sustancias van a tener sus receptores a nivel de membrana plasmática y cuentan con una serie de cascadas de activación que va a generar segundos mensajeros, como es el caso del IP3 o inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato viaja y difunde hasta el retículo sarcoplásmico. Y recuerden que el retículo sarcoplásmico es un almacén de calcio. Entonces, cuando el inositol trifosfato llega al retículo sarcoplásmico, permite que todo ese calcio del retículo sarcoplásmico sea extruido hacia el citosol. Entonces ya tenemos una concentración de calcio elevada, que puede ser originada por esos fenómenos de neurotransmisores, hormonas y de estiramiento, ¿no? El calcio se va a unir a una proteína llamada calmodulina. Entonces, se va a formar un complejo llamado calcio-calmodulina. Y el complejo calcio-calmodulina va a activar a una quinasa. Las quinasas son proteínas que se encargan de fosforilar. Entonces, es una quinasa de miosina, pero no de toda la miosina, sino de las cabezas y de las cadenas ligeras de la miosina, ¿no? Entonces, en inglés, su acrónimo de esas cadenas ligeras es MLCK. Entonces, tenemos que se me va a activar mi quinasa va a tomar a la miosina y la va a fosforilar. Vemos como acá se agrega el fósforo, ¿sí? Y una vez que se ha fosforilado, mi miosina va a tener la capacidad de degradar ATP. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para que se pueda dar la contracción de la célula? Calcio, fosforilación por parte de mi quinasa y ATP. Entonces, en el momento que están esos tres elementos, los filamentos interaccionan entre sí para que se pueda dar el ciclo de contracción. Este ciclo de contracción lo vamos a estudiar con mayor detalle en otra sesión, pero lo que me interesa es que ustedes pues tengan la capacidad de comprender que son tres los elementos que se necesitan acá: calcio, fosforilación de las cadenas ligeras de la miosina, y que la miosina es una ATPasa y puede degradar ATP. Entonces eso permite que haya estos tres elementos, que se vincule el filamento fino con el filamento grueso y que haya un desplazamiento del filamento fino sobre el grueso. Literalmente la cabeza de la miosina puede desplazar al filamento fino de actina y así se genera el acortamiento de la célula muscular lisa. Entonces, una vez que se ha cumplido el ciclo contráctil,
debemos pasar al periodo de relajación. ¿Y cómo va a ocurrir el periodo de relajación? Bueno, ya se ha degradado el ATP y si para contraernos necesitamos fosforilar, ahora debemos quitar ese fósforo. Entonces, para quitar el fósforo, lo hacemos a través de una fosfatasa. Entonces ya retiramos el ATP, ya retiramos el fósforo. ¿Y qué nos queda? El calcio. ¿Qué va a pasar con el calcio? El calcio vuelve a almacenarse en el retículo sarcoplásmico o es extruido al medio extracelular a través de bombas de calcio. Entonces, esto es lo que ocurre en los procesos de contracción y relajación de mi músculo liso. Las hormonas, por ejemplo, actúan a través de receptores que pueden también activar segundos mensajeros como el adenosín monofosfato cíclico o AMP cíclico, AMPC. Entonces, ¿qué pasa con este AMPC? Él va a activar también a la quinasa de las cadenas ligeras de miosina y hace que pues estas fosforilen a la miosina y de esta manera pues se da el fenómeno contráctil. Los estrógenos también pueden aumentar el AMP cíclico y estimular esta ruta. Mientras que la progesterona más bien disminuye el AMP cíclico y no se me activan mi quinasa de la cadena ligera de la miosina. Entonces, bueno, eso es para mencionarles algunos ejemplos eh, de hormonas involucradas en la contracción del músculo liso. Síntesis, puntos claves. En el músculo liso, sí hay tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que se inserta en el surco que hay en el filamento fino de actina. Y esa tropomiosina impide el contacto entre mi filamento grueso y mi filamento fino. Entonces, mi músculo liso sí tiene tropomiosina. Pero en el músculo liso no hay troponinas. Tampoco hay titina ni nebulina. Las troponinas, la titina y la nebulina son típicas del músculo estriado. Y acá también aparecen dos proteínas claves en el músculo liso, que son las caldesmonas y las calponinas. Estas caldesmonas y calponinas son proteínas que se unen a los microfilamentos de actina para bloquear sus puntos de unión o de contacto con la miosina. Entonces, para que se pueda dar la contracción, yo necesito inactivar a mi caldesmona y a la calponina. ¿Y cómo las inactivamos? En el caso de lo que sería la caldesmona, la vamos a inactivar ante la presencia de calcio. Y en el caso de la calponina, la vamos a inactivar por fenómenos de fosforilación, arraigados a lo que serían nuestras quinasas. Entonces, bueno, vamos a repasar. Tenemos que insertar el calcio al citosol desde el medio extracelular o desde el medio intracelular a través del retículo sarcoplásmico. ¿Cómo lo hacemos? Desde el medio extracelular directamente a través de canales iónicos de calcio que pueden ser dependientes de voltaje o dependientes de factores mecánicos. O más bien podemos tener receptores para estímulos hormonales que desencadenen cascadas de segundos mensajeros que terminen condicionando a que mi retículo sarcoplásmico libere el calcio directamente al citosol. Este calcio se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa a mi MLCK o quinasa de las
cadenas ligeras de miosina, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, mi MLSK, la quinasa, se va a encargar de fosforilar a las cadenas ligeras de esta miosina. También recordemos que en presencia de calcio y la fosforilación que hemos mencionado, se pierde el efecto inhibidor de la caldesmona y la calponina. Y finalmente, la actina se va a poder vincular con la miosina para iniciar el ciclo contráctil. Recuerden que la cabeza de miosina actúa como una ATPase, es capaz de degradar ATP. Y al degradar el ATP, pues se genera el desplazamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos y se va a contraer la célula. Y en el extremo opuesto, ¿qué necesitamos para relajar el miocito? Retirar el ATP, retirar el calcio y desfosforilar a la cabeza de miosina en sus cadenas ligeras, ¿no? Serían estos los requerimientos. Otro tema es que el músculo liso genera contracciones que se prolongan en el tiempo, son bastante duraderas. Los miocitos estriados se contraen muy rápido, mientras que los miocitos lisos pueden prolongar mucho su contracción. Y algo interesante es que el miocito estriado consume mucho ATP para contraerse por poco tiempo, en escasos periodos de tiempo. Mientras que el miocito liso solamente va a gastar el 10% del ATP que gasta el músculo estriado para contraerse por mucho más tiempo. Por eso es que los miocitos lisos son más eficientes desde el punto de vista de la contracción y no se fatigan, como pasa en el caso de los músculos estriados. El músculo liso también se clasifica en unitario y en multiunitario, basados en la función de el grupo de células musculares lisas. ¿Cuál sería acá el dato clave con respecto al músculo liso unitario o multiunitario? Bueno, en las fibras musculares lisas de tipo multiunitarias, cada miocito va a estar inervado por una fibra nerviosa. Es decir, una fibra nerviosa inerva a cada miocito por individual, ¿no? Y su movimiento de este músculo es más fino. Y otro aspecto es que el músculo multiunitario no tiene una actividad contráctil espontánea. Necesita ser estimulado por un agente externo. Mientras que en el músculo liso de tipo unitario, muchas fibras musculares lisas están inervadas por una sola fibra nerviosa. Repito, en el músculo liso unitario, todas las células musculares lisas se comportan como si fueran una sola. Hay muchas, pero se comportan como si fueran una sola, gracias a los nexos. Y un solo terminal nervioso puede estimular a muchas células musculares lisas. Mientras que en el músculo liso de tipo multiunitario va a haber un axón por célula muscular lisa. Entonces este sería el caso de la célula muscular lisa y de los axones. Vemos cómo esos axones van a dilatarse formando estas varicosidades sinápticas en las cuales se van a liberar los neurotransmisores para activar a muchas células musculares lisas al mismo tiempo. Entonces, este sería nuestro ejemplo. Vamos a retornar un momento acá a esta lámina para indagar un poco más sobre nuestro músculo liso y nuestro músculo
tanto de tipo unitario como multiunitario. Para que se entienda, en el músculo unitario, pues hay muchas células, pero todas se contraen al mismo tiempo como si fuesen una sola. En cambio, en el músculo multiunitario, cada célula se contrae por individual y no necesariamente de manera coordinada, como en el músculo de tipo unitario. ¿Y por qué en el músculo unitario todas las células se contraen al unísono? Por los nexos. Dejan difundir el calcio entre las células vecinas a altas velocidades y ya saben que el calcio es uno de los factores que desencadena la contracción muscular. ¿Dónde podemos encontrar músculo liso de tipo unitario? En las paredes de las vísceras, por ejemplo, en lo que sería el intestino delgado, el estómago, bronquios, vasos sanguíneos, mientras que el de tipo multiunitario está en regiones muy específicas, como en el caso del iris del globo ocular. Entonces, estos miocitos se contraen de forma individual y de manera aislada, ¿no? Lo que radica en que se necesita un control más preciso sobre cada célula muscular lisa. Por eso habría un axón por célula muscular lisa, mientras que en el unitario un axón a través de sus varicosidades puede estimular a muchas células musculares lisas al mismo tiempo en algo que se llama sinapsis en passant. Otro aspecto es que el músculo de tipo unitario es el que cumple funciones de contracción tónicas. Son músculos tónicos que pueden mantener contracciones por largos periodos de tiempo. Y pues ya comprendemos que esta contracción tónica pues es una contracción que es lenta, que es sostenida. ¿Y qué regula a esta contracción tónica? O cómo puede ser regulada o cómo se puede desencadenar. Bueno, el músculo liso de tipo unitario puede contraerse de forma espontánea. Es decir, hay una actividad contráctil espontánea. Él mismo puede actuar como marcapasos y puede inducir fenómenos de contracción y de relajación. Por supuesto, regulados por factores externos como neurotransmisores o hormonas. Y también estas células se suelen estimular ante fenómenos mecánicos como el estiramiento, ya les mencionaba yo. De hecho, cuando estas células están muy estiradas y se aperturan los canales de calcio, se puede generar el fenómeno contráctil. Piensen en que las células musculares lisas de arterias están estiradas y este estiramiento permite que ingrese el calcio, la célula se contrae y mi vaso sanguíneo queda contraído y esto puede desencadenar en hipertensión, puede parar en hipertensión arterial. Por eso es que se suelen utilizar fármacos para la hipertensión arterial que van a tener acción en los canales de calcio, bloqueándolos y evitando de esta manera que ingrese el calcio, ¿no? Para que no se me contraigan mis células musculares lisas unitarias en las paredes del vaso. Entonces, pues es importante. Mientras que la contracción del músculo multiunitario más bien es fásica, es una contracción que es rápida, es puntual, cumple su propósito y la célula se relaja. Entonces les mencionaba ya que pueden estar este tipo de células en el iris, pero también en el conducto deferente. Y pues esto sería lo importante, ¿no? Entonces ya sabemos que la contracción fásica es del músculo multiunitario y es rápida, seguida de un periodo de relajación inmediato. Acá, pues, digamos que este músculo responde a la regulación de factores externos como neurotransmisores. Pero este músculo multiunitario no presenta este patrón marcapasos
o de excitación espontánea. Necesita ser estimulado. Bueno, y esta era la sinapsis en Passant. Estas son las varicosidades sinápticas del músculo liso de tipo unitario. Con respecto a lo que sería la recuperación, la regeneración de las células musculares lisas ante lesiones, sí es posible. De hecho, en mayor medida que en el músculo estriado. ¿Cuáles son los fenómenos que participan en lo que sería la renovación del músculo liso? Dos: la hiperplasia y también vamos a tener no solamente el aumento del volumen de las células, sino también un aumento en lo que sería el tamaño de las células. Entonces, la célula puede aumentar en tamaño o la célula puede aumentar en número. Entonces, esos son los fenómenos que nosotros llamamos fenómenos de hiperplasia y de hipertrofia. Entonces, la hipertrofia es un aumento del volumen o de tamaño de mi célula muscular lisa, mientras que la hiperplasia es un aumento del número de células musculares lisas, y esto ocurre por la mitosis. Otro aspecto, ¿no? Un concepto adicional bastante importante, es que en una minoría de los casos, la regeneración muscular lisa, además de ser por la mitosis, puede producirse a partir de células perivasculares de capilares y vénulas. Es decir, alrededor de mis vénulas y capilares hay unas células que se llaman pericitos. Entonces, estos pericitos pueden diferenciarse en miocitos lisos, por lo que se consideran como células regenerativas de este tipo de células musculares lisas. Eso ha sido todo por esta sesión relacionada al músculo liso, y ya nos volvemos a ver para estudiar el músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Hasta luego.